poder comunicar lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones, porque es muy vital, muy importante para este tiempo de avivamiento. ¿Cuánto estamos experimentando este avivamiento? ¿Cuánto estamos experimentando este despertar de parte del Señor? ¡Aleluya! Pues en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te rogamos que nos hables, nos ministres, que abras tu palabra y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Dios es grande. Aleluya. En esta mañana quiero compartirte sobre un tema, gloria a Jesús, aleluya, que creo que es muy importante en momentos donde estamos anhelando y deseando cada día más un avivamiento. Ahorita confesábamos que estamos en avivamiento, que estamos en un despertar, y tenemos que conocer la respuesta que tenemos que dar en medio de los avivamientos a los diferentes conflictos que existan en la iglesia. Nosotros tenemos que asumir que van a venir conflictos. Mientras seamos personas humanas, personas que cometemos errores, mientras que no estamos en el cielo, vamos a tener conflictos. Es difícil siempre estar reunidos muchas personas de distintas idiosincrasias, de distintos contextos, con distintos deseos, con distintos anhelos, con distintos trasfondos culturales, y no tener conflicto. Aunque nos una al Señor, nos une la fe, nos une el Espíritu Santo, y todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, nosotros sabemos que pueden haber conflictos, y esto debemos asumir que va a suceder. Pero tenemos que conocer la respuesta, cómo la iglesia primitiva respondió ahí estando en avivamiento, porque sabemos que la iglesia primitiva vivía un eterno avivamiento, en un avivamiento continuo y constante. ¿Cómo pudo enfrentar sus primeros conflictos? Quiero decirle que cuando usted revisa esta escritura que acabamos de leer, dice que aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Para que usted entre en el contexto, primeramente 3.000 personas habían recibido a Jesucristo. 3.000. El crecimiento fue exponencial, gigantesco, poderoso. Ya veíamos eso en un mensaje anterior, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando es el Espíritu de Dios que llena, cuando es el Espíritu el que toca, Dios trae avivamiento y toca corazones, y las multitudes vienen a Cristo. 3.000 personas de un paletazo, como decimos en mi país. Rápido. Vinieron 3.000, pero como si eso fuera
momento. Algunos hermanos quizás aconsejando dijeron, creo que ya con 3,000 tenemos, aquí ya vamos a terminar. Se pusieron a orar algunos y dijeron, todo va a estar bien así. Pero un día de oración, en un tiempo habitual de la iglesia, Juan y Pedro se están acercando a la oración, se están acercando al templo, y allí había una persona que tenía un oficio de pedir limosna porque estaba cojo. Y él estaba pidiendo limosna como siempre, todas las veces que estaban ahí los discípulos y la iglesia primitiva. Esta persona estaba en ese mismo lugar, pero en esta ocasión Pedro y Juan no tienen dinero, no tienen cómo ayudarle, pero tienen algo más poderoso, algo más grande, algo más potente. Y le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y cuando el mundo vio la multitud, cuando vio la cantidad de personas que estaban viendo este milagro, esta sanidad, 5,000, ya no 3,000, 5,000 hermanos se convirtieron en Jesucristo. O sea que la iglesia pasó de 120 ahora a tener más de 8,000 personas. Entonces aquí en el libro de Hechos, capítulo 6 que leíamos, dice, como creciera el número de los discípulos. Esto es un dato que hay que dejar claro. La Biblia nos habla de discípulos porque así es como se llaman en los primeros tiempos de la iglesia a los creyentes. No se le llamó cristiano hasta después, porque verdaderamente este término es el que debe definir a cada uno de los que creemos en Dios, a los que creemos en Jesucristo, discípulos. Pero un discípulo es alguien que está negándose a sí mismo, que toma su cruz y viene en pos de él. Es alguien que está dispuesto a crucificar sus deseos, a crucificar sus sueños por amor a Jesús de Nazaret. Y cuando la Biblia nos habla de estos discípulos, nos está hablando de personas que servían a Dios con todo su corazón y que estaban y habían estado dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Créanme que así era, porque le podía costar la vida. Tenían continuamente la oposición de las personas que le rodeaban, tenían continuamente, hermanos queridos, personas que los criticaban por esta acción, pero aún así estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Cuando les digo esto, hermano, se lo digo con toda intención para que usted se ubique. Estamos hablando de personas nacidas de nuevo, personas que habían tenido un encuentro poderoso con Jesús, y ahora esta iglesia, alabados a Dios, estaba agradando a Jesús y estaba sus primeros inicios haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia, como no siempre solamente tiene que ver con espiritualidad, sino que también la iglesia tiene que preocuparse por las personas necesitadas, inmediatamente la iglesia empezó a ocuparse de las viudas. No solamente ya era una costumbre en Israel, sino que los primeros años de la iglesia empezaron a preocuparse por las viudas. ¿Por qué? Porque en una sociedad judía como la que vivió la iglesia, no es igual como una sociedad actual. Porque en aquel entonces las mujeres no tenían sustento propio, no trabajaban, siempre estaban en casa. Y cuando moría su esposo, que era la única fuente de entrada y de sustento, se quedaban completamente desahuciadas. Y la iglesia tuvo el cuidado que, a pesar de estar espiritualmente llena del Espíritu Santo y estar gozándose de un avivamiento poderoso, no se olvidó de cuidar a los más necesitados, a los más vulnerables. Y de eso tenemos que aprender nosotros también. No importa si estamos en avivamiento, pero esa parte humana, esa parte de cuidarnos unos a otros, tiene que estar siempre presente en la iglesia. Y vemos que la iglesia primitiva lo hizo. Ellos enseguida empezaron a cuidar. De 8,000 personas, no sé cuántas viudas estamos hablando.
Pero lo cierto es que de aquellas 8,000 personas, habían viudas de dos grupos específicamente. Gracias, Señor. Habían viudas en el grupo de los hebreos y había viudas en el grupo de los griegos. Y para que usted entienda esto y yo, tenemos que saber a qué se refería el escritor del libro de los Hechos con los griegos, las viudas de estos y las viudas de los hebreos. Pues en Jerusalén, en Judea, en Israel particularmente, había estado ocurriendo un fenómeno. Muchas personas que habían estado en la diáspora, que habían estado en la dispersión cuando fueron sacados de la tierra prometida, tanto israelitas como judíos, habían estado haciendo su familia en los diferentes lugares, en las diferentes regiones del mundo conocido. Y muchos judíos decidían regresar a Jerusalén para seguir sirviendo a Dios. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no les movía un interés político, no les movía un interés económico, sino netamente religioso. Porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba el sacerdocio, porque ahí estaba la adoración a Dios y por lo tanto hacían este movimiento. Pero tenían una situación. Como en el mundo conocido prácticamente el idioma que más se hablaba era el griego, casi todos aquellos que regresaban a Judea, a Jerusalén, venían con esta situación. Hablaban griego. Y se les refería a los griegos no porque eran de origen griego, sino porque su lenguaje era griego, porque eran judíos que hablaban griego. Muchos de ellos, o la mayoría, no hablaban el arameo, que era el idioma que hablaban en ese tiempo en Israel. La mayoría de ellos no lo hablaban. Ahora, es importante, y no quiero detenerme en esto, pero que usted y yo comprendamos que algo que Dios usó de una manera poderosa para la fundación de la iglesia fue el contexto histórico en el cual vino Cristo, y fue ese trasfondo greco-romano que tuvo la presencia de Jesús en la tierra. Porque con los griegos, en la fundación de la nueva iglesia, trajo como bendición que había un lenguaje común que casi todo el mundo conocía, y era el griego. En casi todas las partes, porque los griegos fueron famosos por extender la cultura, la sabiduría y su lengua. Y eso era algo beneficioso para que el evangelio pudiera expandirse y el evangelio pudiera llegar a muchos lugares. Y el contexto romano era importante porque la forma que Roma conquistaba era haciendo diferentes lugares donde llegaban y decían: este lugar yo lo logro, lo venzo, hago una guarnición, establezco una cantidad X de soldados y que gobiernen este lugar. Y la iglesia pudo usar eso también. No solamente eso, sino que hicieron los caminos, y los caminos promovieron un camino para llegar a los diferentes lugares, a las diferentes ciudades. Esto es algo que podemos estudiar en ese trasfondo greco romano de la iglesia. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo ahora era precisamente eso. Había muchos que hablaban griego dentro de la iglesia. Y yo quiero que tú y yo nos ubiquemos en el contexto de Israel, pero también empecemos a pensar en el contexto de hoy. Porque me da la impresión que la iglesia en avivamiento de la iglesia primitiva se parece a la iglesia familia para Jesucristo. Alabado sea Dios, aleluya. Porque aunque tenemos una lengua común, el español, tenemos de diferentes nacionalidades aquí, gracias al Señor por eso. Aleluya. Y si nosotros no entendemos y no apreciamos la manera de solucionar conflictos y situaciones, y no lo logramos, hermanos, casi siempre va a haber muchos conflictos por esas diferencias que tenemos. Alabado sea Dios. Aunque nos amamos, nos queremos y nos encantan las distintas comidas que hay aquí, esas mismas diferencias pueden separarnos.
pueden crear roce, pueden crear conflictos entre nosotros. Y por eso tenemos que aprender en avivamiento cómo solucionar estos problemas. Bendito sea Dios. Y la iglesia primitiva lo hizo. La iglesia lo hizo, hermano. Y nosotros tenemos que aprender de ello. Mire, dice la Biblia que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Así lo dice. Alabado sea Dios. Y aunque la Biblia no nos cuenta detalles, hermanos, tenemos que suponer que el conflicto fue grave. Porque la palabra que se usa no es queja, o no es hubo una situación y alguien reportó la situación. Es murmuración. Y la palabra murmuración no tiene nunca un contexto favorable. Siempre es negativa. La murmuración es un pecado. Aleluya. Aleluya. Murmurar está mal delante de Dios. Siempre que yo hable en prejuicio de alguien que está ausente y yo le niego el derecho a que se defienda, yo estoy murmurando de esa persona. Yo estoy trayendo un prejuicio y estoy trayendo un problema a él. Estoy dándole a la persona, no le estoy dando la oportunidad de defenderse. Por lo tanto, estoy mal delante de Dios. O sea, la murmuración no está bien. No hay una murmuración buena. Como tampoco existe una mentira santa, ni un robo piadoso. Tampoco existe una murmuración blanca. No existe tal cosa. Entonces, cuando la Biblia nos dice que hubo murmuración, tenemos que entender que hubo un problema. Y la raíz de la palabra murmuración es terrible, porque la raíz de la palabra murmuración habla de detener el crecimiento, paralizar. Aleluya. Cada vez que hay murmuración, la murmuración paraliza la espiritualidad, paraliza el buen funcionamiento de una iglesia, paraliza la comunión unos con otros. Es increíble cómo se rompe la comunión, que usted no se ha enterado, usted no sabe que alguien estuvo hablando mal de usted, pero inmediatamente algo en su espíritu lo siente, lo experimenta, hay algo que lo separa enseguida. Usted mismo se siente mal ya cuando ve a esa persona porque algo se ha roto. Porque la murmuración es semejante a aquella serpiente que con su lengua puede hacer que la persona quede hipnotizada Santo es tu nombre. y que pueda ver solamente el problema. Ha habido personas que han recibido las murmuraciones y antes no veía nada malo en nadie y se gozaba y se alegraba y siempre tenía una relación poderosa con alguien, linda y fluida, pero cuando escuchó a alguien que le sembró la murmuración en su cabecita, en sus oídos, cuando ocurrió eso, enseguida empezó a ver fantasmas, porque alguien lo hipnotizó, lo paralizó. La murmuración es espiritual, es un pecado terrible que, hermanos, daña a la iglesia. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Entonces, aquí hay una buena noticia, aunque no parezca, pero sí hay buenas noticias. Si pasó en la iglesia primitiva, tenemos que esperar que pase en cualquier iglesia. Ahora, con esta noticia tenemos que nosotros entender que tenemos que mirar lo que hizo la iglesia primitiva para nosotros también imitarlos, seguirlos, concentrarnos y seguir adelante. La iglesia, hermanos, siguió adelante porque, hermanos, el versículo 7 me dice que la iglesia no se paralizó, aunque la murmuración tiene efectos paralizantes y detiene el crecimiento. Vemos que el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Alabado sea Dios. Cuando dice multiplicaba,
hermanos queridos, no está hablando de multiplicar por uno. Hubiera dicho, se sumaban cada día más discípulos. Pero como dice, multiplicaba al menos por 2. O sea que estamos hablando que de 8,000 personas, más de 16,000 personas empezaron a tener un encuentro con Dios. Aleluya. O sea, la murmuración no detuvo. No debemos asustarnos cuando hay problemas. No debemos, como si nosotros fuéramos impecables, levantar la voz y decir, ¡ay, mi madre, ahora sí estamos bien con este problema! No, tenemos que asumir y decir, bueno, sabemos que podía haber problemas, pero vamos a darle la solución que Dios tiene para cada problema. Y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos dé la victoria en medio de los problemas. Aleluya. Hemos visto muchas personas que no comenzaron bien. Alabado. Decimos muchas veces que la primera impresión es importante. Como pastor, muchas veces tenemos ese desafío de tratar de causar siempre una buena impresión en todo el mundo. Porque sabemos que cuando usted no causa una buena impresión, es difícil quitar de la mente de las personas esa mala impresión que se causó al principio. Pero es muy injusto porque muchas veces a nosotros nos ha pasado que alguien no nos causó buena impresión, pero que después con el tiempo nos dimos cuenta que no era tal así como pensábamos nosotros. Por eso tenemos que tener un corazón ligero, suavecito y, como yo digo, blandito, para decir, aunque alguien no me causó buena impresión, yo no voy a guiarme por eso y voy a darle la oportunidad todavía, porque un mal día lo tiene cualquiera, porque cualquiera se equivoca, porque cualquiera comete errores, y yo quisiera que las personas me trataran de la misma manera a mí. Que no me traten por ese mal día que yo tuve, sino que puedan ver que hay otros muy buenos días, que hay otros muy buenos comportamientos, y que también puedo reconocer que me equivoco, y puedo reconocer y pedir perdón cuando lo hago. Estoy enseñando algo que es muy evidente, que fallo, pero que también me arrepiento. Porque es más importante, hermano, que la iglesia aprenda a arrepentirse, que intente no fallar. Apunte eso como un pensamiento de Héctor Rosell, porque eso no lo leímos en ningún lado. Es más importante que una iglesia aprenda a arrepentirse que intentar no fallar. Alabado sea Dios. Porque el intentar no fallar es muy importante, pero puedes, hermano, no estar preparado para cuando falles, porque vas a fallar. Por lo tanto, es importante más que eso, estar preparado. Cuando yo falle, voy a aprender a pedir perdón, a reconocer mis errores, a humillarme, a arrepentirme. La iglesia primitiva empezó a pasar por esto. Los discípulos reciben, hermano, la situación, y ellos dicen estas palabras: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué significaba esto? Los apóstoles recibieron la información de la situación, pero entendieron una cosa importante: que si se centraban en estar atrás de los problemas y en ser solucionadores de problemas y ubicarse solamente en los problemas, podían descuidar la predicación de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Ellos pusieron en una balanza: ¿qué es más importante? ¿Seguir predicando o estar apagando fuego? Bendito sea Dios. Ahora, eso no significaba que no había que hacer arreglos. Eso no significaba que no había que ayudar al proceso. Pero nos dejan algo claro: que aquí lo más importante y lo que usted no debe recordar y lo que no debe estar en la mente de usted, de la iglesia Familia para Jesucristo, no son los diferentes problemas que ya usted ha experimentado que existen.
Sino lo que tenemos que tener en mente es que Dios está en este lugar, que Dios está tocando corazones, que Dios está salvando, que Dios está rescatando, que éramos un poquito y ahora somos un poquito más, que Dios está levantando la espiritualidad, que los cultos se están llenando, que el Espíritu de Dios se está moviendo. Porque si yo me centro nada más en el problema, es lo que voy a tener siempre en mi mente. Gloria a Dios. Usted puede responder esa pregunta, ¿cómo está su corazón? De esta manera, cuando le preguntemos, ¿cómo está la iglesia? Y si lo primero que le viene a la mente es, no me gusta lo que está pasando con los niños. Lo segundo que le viene, los hermanos se meten en el medio y comen primero que los demás. Los hermanos ponen el carro mal parqueado. Los hermanos no tienen cuidado y botan la comida. Los hermanos y los hermanos y los hermanos y los hermanos y los hermanos. Si eso está en nuestro corazón, hermano, la respuesta es muy sencilla. Tú estás centrado en los problemas. Pero si alguien te pregunta cómo está la iglesia y usted sabe cómo está la iglesia y usted está centrado en los valores de la iglesia, usted dice, estamos en avivamiento, estamos en un despertar, Dios se está moviendo, aleluya. Y sinceramente, hermanos queridos, es una manera que tenemos para descubrir, para entender lo que está pasando en su corazón, el enfoque que hay en su corazón. ¿Cuál es su preocupación? ¿Dónde te vas a sentar en el pasado, en el futuro? ¿O tu preocupación principal es que se llene esto aunque no tenga dónde sentarme? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Que ya vas a dejar de ver algún momento a algún hermano? Porque tengamos que abrir 2 secciones y tener 2 cultos. Y a mí me gustaba verlos a todos, pero ahora ya no veo al hermano ya. ¿Esa es tu preocupación? O gozarte y alegrarte porque Dios se está bendiciendo y ahora no lo vas a ver y te vas a pasar meses sin verlo, pero sabes que es Dios el que está haciendo la obra. ¿Qué es lo que nos ubica a nosotros? Entonces los apóstoles estaban claros, dice, no podemos descuidar. No podemos dejar de centrarnos. ¿Dónde tenemos que centrarnos? En la palabra, en buscar a Dios, en ayunar, en orar, en seguir el avivamiento, en seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a seguir sirviendo. Pero no va a ser el centro de nuestra atención los problemas. Ahora, él tenía que solucionarlo. Ellos tenían que solucionarlo. Voy a tomar agua para hablarles de eso. Gloria a Jesús, aleluya. Enseguida vino la solución. Y el versículo 3 dice, buscad hermano entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Gloria a Dios. La solución comienza con delegar. Alabado sea Dios. La solución comienza que los apóstoles entendieron que no lo podían hacer todo, que necesitaban la multiplicación del liderazgo. Algo que tenemos que entenderlo, principalmente el pastor y de ahí para abajo todo el mundo, que no lo vamos a poder hacer todos nosotros, que no siempre vamos a hacer lo que lo hacemos nosotros. Es que a mí me gustaba porque yo era el único que recogía la ofrenda y yo tengo que ser siendo el único. No, le va a tocar que otros la van a recoger también. Gloria a Dios, aleluya. Te va a tocar que otros van a hacer el trabajo que tú hacías por muchos años, porque necesitamos entender. Imagínense si el Mateíto o algún discípulo ayude, porque cuando Juan o el mismo Pedro digan, no, yo servía a las mesas y yo me voy a seguir aquí haciéndolo y a mí me gusta servir a las mesas, y empieza a formar lío en la iglesia primitiva. Se enredó todo, ahí mismo se cayó todo. Pero tuvieron que entender, no.
Vamos a escoger. Vamos a buscar. Ahora lo interesante, a mí me llama siempre la atención esto, me encanta este pasaje. Yo no sé si usted lo puede ver, pero es algo poderoso porque, hermanos queridos, el problema no era quién ministrara bien la alabanza en culto. El problema no era quién iba a orar en público. El problema no era quién iba a traer las enseñanzas y la predicación. No era un problema espiritual de lo que estamos hablando. El problema era sencillamente repartir las mesas, servir. El problema era una cuestión de servicio. Había una queja, una murmuración, para decirlo como es, de que un grupo era más atendida que otro. Nosotros cuando vemos el contexto general ahora podemos también descubrir que pudo haber sido por cuestiones del idioma, por cuestiones de costumbre. ¿Sabe qué cosa estaba pasando ahí? Porque el idioma podía haber sido diferente. Incluso algunos quizás a lo mejor no se entendían o no entendían bien todo. Pero lo cierto es que, hermanos, había que solucionar alguien que repartiera las mesas, que sirviera. Y a mí me llama la atención y me encanta esto porque los apóstoles dijeron, tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y esto es un reto, hermano, porque delegamos. El delegar no puede ser en personas que no tengan buen testimonio. Y no hablo de perfección, estoy hablando de gente que quiere crecer, que quiere seguir adelante, que se arrepiente, que avanza, que si comete un error pide perdón. Estoy hablando de gente genuina delante de Dios, que gente que sea llena del Espíritu Santo y gente con sabiduría de lo alto. Y el que tenga falta de sabiduría tiene que pedírsela a Dios y decirle, Señor, dame la sabiduría para tratar, porque para servir las mesas se necesitaba ser de buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Alabado sea Dios. Y díganme que no. Aleluya. Imagínense cuando alguien te dé la respuesta, a mí me gusta la carne más cocinada. ¿Y por qué no me trajiste pollo? Y seguro le diste a tus amiguitos de Dominicana el puerco y a mí me trajiste el pollo. Y no sé qué. Entonces cuando tú no eres espiritual, tú no estás lleno del Espíritu Santo, ahí mismo se te forma. Usted le dice, oye, yo te traje lo que te tuvo que traer y punto. Y si no te gusta, esto no es un restaurante y le empezamos a decir, y esto no es la carta al menú, y le empezamos a soltar todo. Pero cuando se está lleno del Espíritu Santo, ¡buena noticia! Decimos, ok, mi hermano, disculpa, vamos a intentar, vamos a tratar de hacer lo mejor para ti. Pero te tengo que enseñar que se acabó el puerco y lo único que hay es pollo. Pero para la otra, te vamos a dar tu carnita asada y nadie se va a comer y voy a entrar en un ambiente espiritual y voy a dar una respuesta correcta y voy a seguir amando y voy a seguir queriendo y no voy a arrollar a nadie, ni voy a maltratar a nadie, ni voy a echar a nadie porque es mala crianza, porque hay falta de educación o falta de cultura. Hermanos queridos, mírenme lo que les voy a decir con todo mi corazón. La iglesia está tan abierta para que venga todo el mundo y tiene que seguir así, que tenemos que estar preparados para gente que no sabe decir ni buenos días, no sabe decir ni gracias cuando le den algo, gente que va a venir con egoísmo, pensando que se lo merece todo. Pero por eso se necesita gente de buen testimonio, gente llena del Espíritu Santo, gente con sabiduría para tratarlo. Porque yo recuerdo, hermano, a alguien comentarme, tengo tremendo problema, no voy a decir la nacionalidad para que nadie se ofenda. Me llegaron 34 hermanos de una nacionalidad y les ayudé,
los llevaba a la iglesia, los recogía, le hacían los 34, pero siguen pidiendo y siguen no sé qué, y siguen dando problemas. Y entonces, ¿cuál era lo que te estaba motivando a ti para llegar a ello? Cuando damos, lo damos por amor, lo damos para servir, lo damos porque lo queremos hacer. No estamos esperando nada a cambio, no le pedimos a nadie que se convierta en un futuro pastor y empezamos a decir, mira, lo ayudamos tanto y mira para eso qué mal. Por eso tenemos que escoger a quién ayudar. ¿Cómo podemos escoger a quién ayudar? Si lo único que puede ser el requisito para ayudar a alguien es la necesidad. No se le puede preguntar, ¿eres cristiano? No se le puede preguntar. No se le puede preguntar, ¿has nacido de nuevo? No se le puede preguntar. No se le puede preguntar, ¿vas a dar testimonio y vas a seguir en la iglesia? ¿Te comprometes a apuntarte? Y por lo menos 2 años vamos a hacer un contrato para yo ayudarte como es. No vamos a hacerlo. No es así, porque el amor se da, no reclama nada. El amor se entrega. Entonces vamos a tener que seguir ayudando, claro que sí. Pero si no estás preparado, si no tienes un buen testimonio, si no estás lleno del Espíritu Santo, si crees que no tienes la sabiduría de lo alto, hermano, ese no es el lugar para ti porque va a haber problemas. Entonces, los que reciben, hermano, el liderazgo tienen que entender que hay una demanda espiritual de todo. Mira, a veces nos preocupa la conversación en el culto. Ustedes saben que yo hablo de lo que pasa aquí. Yo no hablo de la iglesia de allá de Japón. No, esta iglesia, yo hablo de esta iglesia. Y está bien la preocupación. Pero usted sabe con quién tiene que aprender cada persona que va llegando aquí. No es porque le caemos arriba a decírselo. Tiene que aprender de nosotros. Ellos van a estar mirando a los pastores y van a ver cómo se comportan. Van a ver a los líderes, a los que están al frente, a los que están en el grupo alabanza. Que desde que llegan orando, que no llegan tarde, que son puntuales todos ahí. Los ujieres son los primeros, tienen siempre una sonrisa. Están orando, están buscando a Dios, no están para hablar. El tiempo para saludar es cuando se acaba todo. Ahora yo no estoy para contarte el problemita que tuve. Oye, tú no sabes cómo pasé la semana. No, eso no es para ese momento. Y somos nosotros los que vamos educando con nuestro testimonio a los que llegan. Pero ¿sabes lo que queremos? Pasarle por arriba y arrollarlos. No, si la gente que viene no sabe. Y si nosotros mismos no sabemos hacerlo y modelar para ellos, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a pedirle a alguien algo que nosotros mismos no hacemos? Nosotros tenemos que tenernos el reto. El liderazgo va a multiplicar en nuestra iglesia, se va a crecer. Van a haber tantos ujieres como hagan falta. Van a haber tantos líderes y diáconos como hagan falta. Van a haber pastores como hagan falta. Van a haber líderes de grupos pequeños como hagan falta. Van a haber todo el liderazgo de la iglesia va a ir multiplicándose y va a ir creciendo. Pero tiene que cada día entenderse que tenemos que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí lo vemos. Gracias a Dios no le prometí que iba a ser mañana temprano. No, de verdad, no. Lo iba a hacer, pero iba a quedar mal. Yo no cambié el reloj. Versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay cosas que tienen prioridad, que no se pueden dejar. Y esto es un peligro de muchas iglesias, que desvían, se convierten en iglesias que ayudan mucho, pero dejan de orar y dejan de predicar la palabra de Dios. Comienzan a centrarse en una área del ministerio, pero dejan las otras. La iglesia entendió que eso no podían dejarlo. Y nosotros tenemos que entenderlo también. No podemos. Aquí se le da prioridad a la oración y a la administración de la palabra. Por eso queremos levantar ese tiempo de oración
desde bien temprano. Por eso queremos que usted venga y venga a orar y a buscar el rostro de Dios. Puede ser que un día le digamos a los músicos, hoy no hay música, hoy vamos a orar y vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a tener una palabra. Pero hermano, no podemos perderlo por nada, porque muchas iglesias, motivados por los grupos profesionales tan lindos que tiene, gloria a Dios, porque nosotros vamos a tener cada día más músicos, y motivados por eso es porque ni eso sé tocar. Pero nos centramos todo que sea eso y nos olvidamos de la oración y nos olvidamos de la palabra, y después decimos, oh, Dios nos puso que hoy no hay palabra. Vamos a seguir alabando a Dios porque hoy es día de oración y alabanza. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Y la iglesia lo tenía muy claro. Entonces, agradó la propuesta que a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a todos estos nombres extraños que no se los voy a repetir. Pero hay un detalle que usted no sabe, que muchas veces no nos damos cuenta y no lo percibimos en el pasaje. Los 7 nombres, son 7, ¿verdad? Ayúdenme a contarlo. Los 7 tienen nombres griegos. ¿Cuáles eran los que tenían problemas? Las viudas de los griegos murmuraron. Las de los hebreos eran más atendidas que ellos. Esto no fue casualidad. Esto fue una dirección directa del Espíritu Santo. Tenemos este problema. Vamos a buscar la manera que las personas afines puedan atenderlo y puedan ayudar a este grupo para que no haya conflicto del lenguaje, para que se pueda llegar bien y se pueda lograr el objetivo. Y a mí esto me enseña muchas cosas. Me enseña que muchas personas a veces no son las personas idóneas para resolver un problema. Y hay otros que son más idóneos para eso. Una de las cosas que aprendimos en estos años, de poquitos de experiencia que tenemos en el Señor, es que hay personas que llegan más a alguien que hasta uno mismo. Y uno pone a esa persona a hacer este trabajo y tiene es más efectivo que uno mismo. Y tenemos que entenderlo. Y eso no es porque nosotros tenemos algún problema. Y yo veo cómo la iglesia primitiva entendió esto. Y aunque no podemos dar una evidencia clara de que esto fue lo que los motivó, sabemos que el hecho de que eran del mismo grupo, esto podía generar confianza y eliminaba las sospechas. Oye, eligieron a 7, pero qué casualidad, eligieron a 7 hebreos. Y aumentaba el problema. Ya habían otros que hacían el trabajo. Recuerden que no son los únicos que lo iban a hacer. Ya habían otros. Eligen a otros más para que puedan ayudar. O sea, había multiplicación de trabajo. Pero tienen el cuidado de elegir para que las personas tengan confianza. Y eliminan toda sospecha. No era una política humana, sino era una prudencia espiritual. No estamos aquí para hacer cosas humanas, pero sí para ser prudentes. Si usted quiere agradar a alguien y quiere que esa persona se sienta bien, y usted sabe qué es lo que le gusta de comer, usted le trae lo que nunca le ha gustado comer. ¿Usted qué le trae? Eso se llama prudencia, sabiduría. Usted quiere agradar. De alguna manera la iglesia primitiva entendió que había que ser sabio, que había que ser entendido, que había que ser prudente, que teníamos que llegar.
Y yo no sé lo que va a pasar, pero Dios quiere que vengan de todas las nacionalidades aquí. Y si tú en tu cultura tienes un problema con otra cultura porque han estado en guerra sus países o porque hay un problema, no sé qué, aquí adentro no lo traemos en el nombre de Jesús. Aquí adentro somos hermanos en Cristo. Aleluya. ¿Se dice amén a eso? Y tenemos en el nombre de Jesús que entenderlo así. La unidad no significa uniformidad. La iglesia no eliminó la diversidad cultural, pero la administró bíblicamente. No, vamos a romper estos grupos aquí, ya ustedes no van a hacer estos más. No los eliminó. Pero puso las cosas en su lugar y lo administró como era. La representación era legítima. ¿Por qué? Porque no se eligieron personas porque sencillamente pertenecían a ese grupo. Se eligieron personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Era legítimo. Pero hermano, ¿entienden el lenguaje? Cuando alguien le dice que volá, ¿entienden que se trata de un cubano? ¿Entienden la forma? Ahora trato de acordarme de alguna de ustedes, pero no me acuerdo. Ahora me acuerdo de los boricos y digo, ¿cuál es alguna forma de ellos? Y de los dominicanos y de los venezolanos. Bueno, ahora no me acuerdo, por favor. Pero el problema no estaba en el mismo grupo, ser del mismo grupo. El problema estaba que ellos eran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Aquí todos son bienvenidos. Ya la iglesia lo declaró. No somos de una nacionalidad. Somos hermanos en Cristo, en el nombre del Señor. Y están invitados todos en el nombre de Jesús. Nos gozamos con todo. Además, las nacionalidades que faltan aquí, necesitamos que estén aquí también en el nombre de Jesús para todos gozarnos y alegrarnos. Es verdad que a lo mejor sin querer se nos va una sonrisa cuando alguien te dice, yo soy cubano, y tú dices, o cuando te dicen, un boricua, ahí está la hermana. ¡Ay, qué bueno! Claro, porque es de nuestra nacionalidad. Tenemos que saber que eso nos va a pasar. Qué contento se puso el hermano Fernando cuando supo que los hermanos eran de Dominicana, ¿eh? ¿Cuánto te demoraste hablando con ellos? Un montón. Ya ves, todos no entendemos el montón ese. Pero ellos estaban ahí hablando, se quedaron y se iban, se estaban despidiendo, pero no se iban. Porque no es lo mismo, hermano, si yo me encuentro con un cubano, ¿de dónde tú eres? ¿De qué lugar eres? ¿Cuándo viniste para acá? ¿Qué estatus migratorio tienes? ¿Usted cree que yo puedo hablar eso con los boricuas? Casi nada, si no conozco y de dominicana menos. Entonces hay lenguajes y formas que tengo diferentes, hermanos. No es que estamos haciendo acepción de personas ni estamos queriendo a unos más que otros, porque todos somos de la misma iglesia. Somos familias para Jesucristo. ¡Aleluya! Si mañana predomina un grupo más que otro, bienvenido sea, porque cada uno es bienvenido aquí. Imagínense la ciudad de Jacksonville, que nosotros digamos, espérate que ya gané 10 boricos, ahora me faltan 10 cubanos para que esté todo equilibrado. Y después voy por los venezolanos. No, nosotros tenemos que ganar a las almas y los que hayan allá afuera. Y si el grupo mayor es de venezolanos, bueno, la iglesia va a ser el grupo mayor aquí de venezolanos, porque allá afuera es el grupo mayor y vamos a estar predicando el evangelio. Es así. Y no podemos estar separándonos, que nada nos separe, porque somos uno en Cristo Jesús. Que nada nos divida. Pero cuando ocurre el conflicto, tenemos que tener respuestas espirituales para eso. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. La iglesia primitiva lo hizo y logró que todo fuera cada día avanzando y se multiplicara. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Miren cómo termina esto.
alabados a Dios, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos sacerdotes obedecían a la fe. El impacto crece, hermano, es exponencial. Cuando una iglesia resuelve estas situaciones, cuando una iglesia se deja de centrar en los conflictos y comienza a ubicar en lo bueno y comienza a ubicarse en la bendición que tenemos, gloria a Dios, y lo que Dios está haciendo, y resolvemos las situaciones desde el punto de vista espirituales, y perdonamos y seguimos adelante, hermano, y dejamos atrás la murmuración, y cuando haya la pedimos perdón a Dios, porque ¿quién no ha caído en esto? No hay quien me pueda decir que nunca ha murmurado de alguien. Es uno de los pecados más habituales que tenemos todos. Tristemente nosotros vemos a alguien cometer una cosa terrible, inmediatamente estamos ofendidos por eso y enseguida decimos, ¿te enteraste? Lo que hizo fulano, y ahí mismo estamos ya murmurando. Nosotros no somos quien para estar hablando. Pero Dios, hermanos, nos perdona. Dios nos libera, Dios nos santifica, Dios nos hace nuevo en el nombre de Jesús. Y si Él, hermanos queridos, está avivando a su pueblo, tenemos que agarrarnos del Señor y decir, yo quiero más de Cristo. Yo quiero que la presencia del Espíritu Santo esté allí. Ahora sí queremos, hermanos, que todo el que llegue a este lugar se encuentre con Jesús. Porque es muy triste, hermano, que usted mañana se encuentre con la realidad en su vida, que usted pensaba que era algo, pero que usted no nació de nuevo, no se encontró con Jesucristo, y usted dice, pero tantas veces que fui a la iglesia. No, necesitas un encuentro con Jesús, necesitas nacer de nuevo, necesitas en el nombre de Jesús que Dios transforme tu vida en el nombre de Jesús. Y eso solamente lo hace Dios. No se puede imponer, no se puede exigir. Eso lo hace Dios en el corazón del hombre. Nadie pudo lograrlo en mi vida, pero un día Dios lo hizo. Nadie lo pudo lograr en tu vida, pero un día Dios lo hizo. Dios te toca y Dios te transforma, y en el nombre de Jesús, cuando eso suceda, tú vas a ver que algo nuevo va a surgir en tu vida. Vas a tener hambre por el Señor, vas a querer agradar a Dios, vas a seguir cometiendo errores, claro que sí, pero vas a querer, alabados a Dios, arrepentirte, aprender, seguir adelante, porque Dios ha tocado tu vida. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Lo quieres de verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús, porque Dios está en medio nuestro. Amén. Vamos a orar. Pero antes, quiero que el nombre de...